Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios. En esta serie del mes Actitud, yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo número 3, versículos del 14 al versículo número 19. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria y su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Querido hermano y querida hermana, cuando tú y yo pensamos en esa actitud de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que llegar a que la meta del cristiano es la madurez espiritual. Y es de lo que yo quiero que hablemos en esta hora, madurez espiritual. La madurez es un proceso al cual el cristiano, el creyente debe de llegar. Es esa meta fundamental, la cual cada una de aquellas personas que son lavadas por la sangre de Cristo, que han llegado al conocimiento del Señor, que han sido salvados por la gracia y por la fe en Cristo, es la meta que todos debemos de anhelar llegar. El apóstol Pablo le estaba expresando este deseo a la iglesia en Filipos. Primeramente le recalca el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, un supremo llamamiento. La palabra supremo indica un nivel alto, un nivel muy alto, incomparable, inigualable. La palabra supremo indica en realidad otro estado, otro lugar en el cual solamente el creyente tiene el privilegio de estar. Y ese llamamiento es el llamamiento de nuestro Dios. Si en la vida nosotros anhelamos ser llamados en alguna situación, en algunas ocasiones, en un ascenso laboral, en una situación de estudio, ser llamados a un título universitario, el ser llamados en una meta ministerial, en un galardón terrenal, más que todo eso, el llamamiento más supremo, el más especial de que todos debemos de anhelar, es el ser maduros espiritualmente. Y ser maduros indica que ya hemos dejado la etapa de esa niñez espiritual, el cual todos iniciamos. Pero para llegar a esa etapa, pues tenemos que pagar el precio. Tenemos que depender y dejar que el Señor haga la obra que Él quiere hacer. Debemos de poner en práctica las disciplinas espirituales que Él nos demanda. ¿Y sabes qué? Dice el versículo 15, que todos debemos de estar en ese mismo sentir. Debemos de estar en esa misma sintonía. Para llegar a la madurez espiritual se necesita de estar en comunidad. Se necesita estar como una iglesia y como un cuerpo en Cristo. Una persona que vive aislada, una persona que vive en la soledad, difícilmente va a poder llegar a esa madurez espiritual. Porque parte de ese crecimiento y de ese desarrollo es aprender a animarnos unos con otros. La madurez espiritual es amarnos unos con otros a pesar de las ofensas que podamos tener. La madurez espiritual indica perdonar a aquel que me ofende. La madurez espiritual indica amar aún a aquellos que me ven como su enemigo. Orar por ellos según el modelo de Jesucristo. Esa madurez espiritual es estar en una misma sintonía para que cuando un miembro en la iglesia esté desanimando, vengan otros y lo animen. Para que cuando un miembro en la iglesia esté yendo por otro camino, venga otro y le corrija, le instruya a volver al redil, a volver a la senda. Es eso, tener madurez espiritual. En realidad es ser de un mismo sentir, es valorar el llamamiento de Dios a través de Jesucristo. Pero también según el versículo, pero en aquello a que hemos llegado, si sigamos una misma regla, es seguir la dirección correcta. Madurez espiritual es seguir esa dirección correcta que la adquirimos y la conocemos en la palabra de Dios. Es seguir el camino que la Biblia nos demanda. Y aquellas cosas que ella nos prohíbe y nos restringe, pues nosotros venimos y la evitamos. Porque no es el camino que Dios quiere que tengamos. Aunque para nuestra carne sea algo placentero, aunque para este mundo sea algo atractivo y sea algo que se esté bombardeando a nuestro entorno a través de diferentes medios como la tecnología, como
contracultura a la cual que nosotros vivimos, a esta cultura que en realidad cada vez se corrompe más ante diferentes modas que aparentemente son inofensivas, ante diferentes movimientos que hoy en día tienen mucho peso. El creyente tiene que estar alerta, el creyente tiene que regirse por la palabra de Dios, y ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, ante cualquier debate, nosotros debemos de aprender a decir: la Biblia dice esto, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, y si la Biblia lo prohíbe, yo lo rechazo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque la Biblia es la verdad absoluta, en un mundo lleno de tanto relativismo, tú y yo podemos mantenernos firmes, tú y yo podemos mantener esa madurez espiritual y poder decir que Jesucristo es la respuesta, que el Evangelio es la respuesta y que hemos valorado ese buen llamamiento de parte de nuestro Dios. Eso se llama madurez espiritual. Y más adelante, el versículo 17, creo que es un desafío grandísimo que el apóstol Pablo pudo decirlo con toda categoría: hermanos, sed imitadores de mí. Sabes, el apóstol Pablo lo está diciendo en un contexto de muchas personas, de muchos falsos líderes se habían desviado, y Pablo les llama enemigos de la cruz. Personas que iniciaron bien quizás el ministerio, personas que iniciaron bien su carrera, pero que luego se desviaron, personas que no estaban cimentadas en la verdad y que al final no pudieron decir estas palabras muy privilegiadas del apóstol Pablo: sed imitadores de mí. La pregunta para ti es esta: como padre, como madre, ¿tienes la facultad, la autoridad de poder decirle a tus hijos: imíteme a mí como yo imito a Cristo? Como esposo, tienes la facultad de decirle a tu esposa: imítame a mí como yo a Cristo, o viceversa. Como empleado, como estudiante, tú puedes ser una inspiración para otros que puedan imitarte a ti porque tú estás imitando a Cristo. En la iglesia tú puedes decirle a un hermano: haz lo que yo estoy haciendo porque yo estoy procurando imitar al Señor, no como una manera de vanagloriarse, sino como una manera de ser un instrumento en las manos del Señor, de ser un reflejo de la palabra de Dios, del Evangelio mismo. Es el desafío que nosotros tenemos, es el desafío, poder llegar a esa plenitud, poder llegar a esa madurez espiritual. No es fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. Así que el reto de este día y de toda nuestra vida es cada día crecer y madurar espiritualmente. Que el Señor te bendiga en este día.